Bueno, vamos a dibujar esta figura. Como vemos, es un prisma de base. Esta base plana es un trapecio, ¿no? Y porque tiene dos lados paralelos, y luego por tener estos dos simétricos respecto a un eje central, es un trapecio isósceles, ¿no? Y luego, respecto a ese trapecio isósceles, tenemos unas líneas ortogonales, y por tanto podemos decir que es un prisma recto de base trapezoidal, ¿no? Bueno, trapezoidal más bien se refiere a trapezoide. Serían trapecios, o sea, de base de trapecios, habría que decir, para diferenciar de trapezoidal, que más bien se refiere a lo otro, ¿no? Bueno, una vez que sabemos ya, hay que pensar en la colocación, lo vamos a poner apoyado. Lo que pasa es que, claro, la fuga saldría muy alta, entonces vamos a hacer que, para que no salga muy lejos, saldrá a esta altura, ¿no? Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, esté cerca del cuadro. Marcamos la posición de la línea de tierra. Recordad coger la referencia con el cartabón, esta línea vertical, ¿vale? Y vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Podéis dejar más o menos a 1/3 del papel. Como la figura no tiene casi altura, no vamos a tener problema. La vamos a hacer a escala natural, o sea, tal cual es, con lo cual cogeremos las medidas que tiene. Si quisiéramos hacerlo con precisión, deberíamos coger un calibre, porque claro, si yo calco la pieza, al hacer el contorno va a salir ligeramente más grande, ¿no? Pero bueno, no hay problema, lo hacemos con aproximación. Entonces, con aproximación vamos a darle una orientación. Por ejemplo, ya que tenemos aquí el cartabón, pues podemos, por ejemplo, coger esto así, o bien podemos coger esta referencia, por ejemplo, del papel, y decir, más o menos por mitad de la hoja cogéis aquí este ángulo. ¿Alguien me dice qué ángulo es ese? 45 hoy. No puede ser, ¿no? Fijaros que siempre suman 180 los ángulos de un triángulo, 60, 90, 30, ¿no? 90, 60, 30, o sea que este es el de aquí, por tanto es 30, ¿vale? 30 grados. Entonces colocamos la pieza a 30 grados, podemos colocarla así o así, así se nos va muy a la esquina, parece que así está mejor, y entonces ahora esto es ortogonal. Si quiero hacer bien la ortogonal, debería desplazar la regla, ¿no? O sea, es la forma bien de hacerlo. Hacerlo así no es una forma precisa. Poner así la regla no es preciso, pero ahí no cojo el punto con exactitud. Pero si coloco las dos reglas y desplazo esta, sí que tengo ahí ya con precisión la línea a 90 grados, ¿vale? Recordamos que estamos cogiendo ángulos sexagesimales. Si desplazo más la regla, la haría completa, pero como siempre me choca con el trípode. Entonces, bueno, ya intento hacerla por encima con aproximación. Lo hago a bolígrafo para que se vea mejor. Si lo hago a lápiz apenas se distingue, ¿no? Bueno, sí, tenemos aquí una línea y lo que hacemos es desplazar la regla para tener ahí la perpendicular, ¿vale? La perpendicular. ¿De acuerdo? Y luego cogí la referencia aquí de los 30 grados, cogiendo la referencia del papel esta, para hacer aquí los 30. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya marco la posición de la pieza, marco los límites de la misma. Pues esta pieza viene, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Entonces ahí es donde tengo que hacer otras dos ortogonales, ¿no? Fijaros, he marcado el límite, el extremo de este segmento, aquí. Podéis coger, como yo, aproximado, hacéis un rectángulo y ya está, lo de menos son las medidas, ¿no? ¿No vas a hacer la línea de horizonte? Sí, la voy a hacer luego, sí. Vale, y de ahí que se nos salga para arriba de la línea de horizonte. Yo, por ejemplo, la pondría a esta altura, más o menos, a otro tercio, ¿no?, del papel. Entonces podéis poner aquí la línea de tierra. Y para que se vea bien la pieza desde arriba, pues podéis coger el horizonte ya casi arriba en el límite del papel. Vale. Porque si la pongo muy cerca, puede ser que coincida casi con la pieza y la veo como estáis viendo ahora la pieza, ahí en la imagen, ¿no? Así.
Así no se va a distinguir. En cambio, si pongo el horizonte muy alto, va a pasar esto. La pieza se va a ver así, ¿no? Bueno, entonces, tengo aquí la línea de tierra. Y el horizonte, por ejemplo, lo coloco aquí arriba. Lo malo que en la cámara pues no me coge cuando es un vídeo así muy grande, pero bueno, movemos el papel y ya está. Bueno, por último, íbamos a hacer aquí una paralela y una perpendicular. Entonces, cojo la referencia de esta línea, fijaros, es esta línea, y desplazo el cartabón. O sea, lo desplazo así y ya tengo ahí la línea a 90 grados, ¿vale? Puedo prolongar la línea y de esta manera obtengo ya la traza de esa línea. Si a esta le llamo línea A, pues esta es la traza de A, ¿vale? Si a esta le llamo línea B, pues esta es la traza de B. De acuerdo. Vale. Bueno, por último, para concluir el rectángulo, pues vuelvo a hacer otra paralela o perpendicular, lo que prefiera. Por ejemplo, si cojo esta referencia, esta de aquí, pues la perpendicular sería desplazar esto y ahí tengo ya la perpendicular. Casualmente me toca ahí, bueno, prácticamente a la línea de tierra. Bueno. Entonces vamos a limitarnos, para no complicar, a hacer solo este rectángulo. Luego ya haremos lo demás, pero en principio lo que queremos es hacer el rectángulo, ¿vale? Entonces fijaros que tenemos aquí una traza, tenemos la otra, y esta traza ¿dónde sale? Pues sale fuera del papel. Como sale fuera, ya no lo voy a hacer, lo haremos por otro método. Eso sí, vamos a hacer el punto de vista, ya para que no me quede muy lejos, pues más o menos centrado por mitad de la pieza sobre esta línea, porque ya sabéis que si desvío del ángulo de 60, el ángulo de 60 es esto. O sea, lo ideal sería que en la perspectiva siempre la pieza entera entrara dentro del ángulo de 60, ¿vale? Este. Si yo, por ejemplo, hago esto, fijaros que este ángulo de 60 me sale fuera de la pieza. Y si me sale fuera de la pieza, pues realmente va a salir distorsionada. Entonces debo colocar esto de manera que este va a ser el punto de vista y este ángulo de 60, o sea, de estas dos líneas, abarca lo que es todo el rectángulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo la coloco aquí, más o menos el punto de vista lo coloco aquí enfrente y a esta distancia, pues ya no tengo problema. Vale. Es más, aprovechando ya, lo que pasa, así me saldría la fuga fuera, voy a hacer que salga la fuga dentro, porque si aquí hago una paralela me sale fuera, me sale dentro, ¿no? Entonces colocad aquí el cartabón de manera que digáis, vamos a ver, si coloco aquí el punto de vista, hago una paralela a esta, tengo aquí la fuga. Hago una paralela a esta, tengo la fuga. Fijaros que las dos fugas están dentro del papel, ¿vale? Para no liar, ¿vale? Es más sencillito que salga todo dentro, ¿no? Entonces, si yo alejo el punto de vista, lo coloco aquí, fijaros, sale una fuga aquí, pero la otra sale fuera, ¿no? Entonces, vamos a colocar el punto de vista cerca para que esta línea pues caiga dentro del papel, ¿no? Entonces, puedo decir, bueno, pues va a venir por aquí, cojo la referencia de esta línea, y entonces ya hago la línea que tendrá aquí la fuga, ¿vale? De acuerdo. O sea que esta va a ser la fuga de la línea que llamaré C y cuya traza coincide con la traza de B, ¿vale? O sea que en realidad esta va a ser la dirección, esta va a ser la fuga y ya para concluir digo, bueno, pues ahora el punto de vista lo iba a colocar frente a la pieza, aquí estaría bien, por ejemplo. Si lo coloco aquí, pues la pieza entra dentro de los 60 grados. Os fijáis que el rectángulo entra dentro de los 60, ¿sí? Bueno, entonces la coloco aquí y ya se acabó. Ya tengo la posición del punto de vista bajo mi interés, o sea, lo he colocado donde me convenía, ¿vale? Tomo la referencia de esta línea y marco aquí esta otra. Si hago aquí esta, me sale aquí con algo de curvatura. Las reglas no están muy bien trazadas y tienen algo de curvatura al final. Entonces lo mejor es que complete esa línea de otra manera. La completamos como hacemos siempre, desplazando la regla, ¿vale? Entonces cojo la regla y desplazo y viene por aquí. Y de esa manera obtengo ahí, en la intersección de dos líneas, la posición del punto de vista V, ¿vale?
Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Fijaros que esto, me podía ahorrar todo esto colocando el punto de vista donde quisiera y se acabó. Y ahora por V hago siempre dos paralelas a las direcciones que tengo. Son dos direcciones, las de estas líneas, pues estas dos direcciones, ¿no? Sabemos que si esto mide, en este caso medía 30 grados, que era un requerimiento del ejercicio, pues lógicamente esto también medirá 30 grados por una propiedad de la geometría, ¿no? Bueno, tenemos ya entonces las dos líneas. Vamos a remarcar esta que no se ve muy bien. Las dos líneas que pasan por V y que me detecta la fuga de... ¿La fuga de quién? ¿De qué sería esta fuga? Bueno, ahí lo estáis viendo al revés. Tiene aquí una opción para ver al derecho. Pero ahora tenemos todo hecho al revés. Sí. Ya, bueno, pues nada, seguimos. Bueno, las letras es lo que veis al revés. Bueno, esto es la fuga de estas dos líneas, o sea, la fuga de C, mientras que esta dirección es la fuga de AB, ¿vale? Aquí solo hay pues dos fugas, pero a veces cuando hay muchas fugas conviene nombrar, porque si no es fácil equivocarse. Entonces, todas las que tienen la misma dirección, o sea, todas las paralelas, tienen la misma fuga, ¿vale? Bueno, hecho esto ya podemos trazar pues la línea, por ejemplo, B y la línea A. ¿Qué teníamos que hacer? Subir las trazas, las dos trazas, a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Entonces hago dos líneas verticales por esos dos puntos, por las dos trazas. Entonces cojo la referencia de esta línea horizontal y desplazo la regla, de manera que ya tengo ahí, por la traza de B puedo hacerlo con discontinuas, tengo aquí arriba la traza de B proyectada ortogonalmente. Y si hago lo mismo con la traza de A, tengo aquí su traza proyectada sobre la línea de tierra. ¿Sí? O sea, lo único que hay que hacer es subir mediante líneas verticales las dos trazas. Una vez que tenemos subidas las dos trazas, pues ya sabemos que van a seguir la dirección hacia la fuga, ¿no? O sea, estas dos líneas irán hacia esta fuga, ¿no? Bueno, a ver si giro esto un poco. Giro esto. Vale, bueno, pues tenemos, por un lado, esta fuga de estas dos líneas. Y de estas dos líneas tenemos esta fuga. ¿De acuerdo? Hemos subido las trazas, ahora subimos la fuga. Como sabéis, la fuga se sube siempre a la línea del horizonte. Esta es la línea del horizonte, aquí arriba. Entonces, hacemos una línea siempre vertical, que será una perpendicular a... O sea, hago aquí una discontinua para llegar aquí a la fuga. Vale. Con lo cual ya sé que sale de aquí, ¿no? Sale de aquí y va esta fuga. Aquí hay una cosa que pasamos por alto, que no es que esté mal, lo que pasa que distorsiona la figura. Y es, yo dije que tuvierais en cuenta aquí este ángulo de 60 grados para que entrara dentro, bueno, el 60 está aquí, para que entrara dentro la figura, ¿no? Pero claro, si yo pongo el horizonte muy alto, que está aquí de alto, también habría que ver que ese ángulo de 60 grados, que está aquí, este cono de 60 grados, hiciera que entrara dentro la figura, que parece que sale un poco fuera, pero bueno, es igual, pero sale un poco más distorsionada, ¿no? Pero no pasa nada. Sabemos que esta perspectiva es una perspectiva que se llama artificial, es matemática y cumple con las normas, ¿no? Ahora bien, sabemos que si salimos del cono de 60 va a distorsionar un poco. Bueno, tenemos entonces ya, sabemos los que unir. Fijaros que las trazas que hemos subido aquí y la fuga que hemos subido aquí hay que subirlas aquí arriba, con lo cual ya tendremos la perspectiva de A y de B, ¿vale? De estas dos líneas, ¿no? Bueno, seguimos. Fijaros, esto sigue estas dos direcciones, tiene aquí una traza, tiene aquí la otra, unimos y ya tenemos ahí la perspectiva de esas dos líneas, ¿vale? Tenemos la perspectiva de la línea B y la perspectiva de la línea A. O sea, eso es tal y como lo ve el Señor, ¿de acuerdo? Vale, o sea que si yo doblo esto, que es el fundamento espacial, si cojo esto, lo recorto y lo coloco aquí, el Señor a esta altura está mirando estas dos líneas tal y como las dibujo yo, ¿entendéis? Tal y como se ve ahí. Eso lo hacemos luego con el acetato. Bueno, se puede ir haciendo ya también, no pasa nada.
Entonces vamos a hacerlo, cogemos el... Entonces fijaros, es esto realmente. Fugo a la fuga de esas líneas, F sub E, este. Bueno. Entonces esta fuga se sube al horizonte. Vale. Bueno, entonces decía, vamos a marcar este punto, vamos a marcar este punto y vamos a marcar este y este. Y vamos a marcar la posición del horizonte y vamos a marcar aquí la posición de la traza, que es la base. Ya. Bueno, entonces el horizonte, esta línea, y fijaros que el señor el horizonte lo tiene aquí y que realmente las dos líneas vienen desde aquí hasta ese punto de fuga, ¿vale? O sea, una viene por aquí y la otra línea viene por aquí. O sea que esto es realmente lo que ve el señor, que si lo hacemos en 3D, pues es esto. Sale de aquí y esto es lo que ve el señor, ¿vale? O sea que cuando colocamos esto aquí, el cuadrilátero de la base ese cuadrilátero de la base el señor lo ve aquí. Eso quiere decir que si cogéis, a ver, atención, si cogéis el punto de vista y lo colocáis exactamente donde está, que es a la altura del horizonte, y os colocáis aquí el ojo, pues esas dos líneas que están ahí detrás, esta y esa de ahí, las vais a ver aquí. O sea que es coincidente esta con la de atrás, ese es el fundamento. Y alguien me dirá, ¿y entonces por qué lo colocamos allí detrás? Bueno, primero porque esto es espacial. Segundo, porque si lo colocara aquí, mediante un solo giro lo obtendría, pero es que superpondría el dibujo este con lo que hay abajo, lo cual no hay quien lo entienda. Por eso lo que se hace es trasladar esto, trasladar esta perspectiva y hacer un giro de 90, ¿vale? Pero realmente su posición real es esta, ¿vale? O sea que en realidad el señor, estas dos líneas, bajo este punto de vista que pongo aquí el dedo, pues haciendo una paralela, pues tengo que sigue esta dirección, o sea que va esta fuga, ¿vale? O sea que esto sería como lo ve el señor, ¿vale? Bueno, completamos la figura, tenemos esas dos líneas que son estas dos, ahora hacemos C. Fijaros que C tiene aquí la fuga y tiene aquí la traza. La traza está subida, hay que subir la fuga, ¿vale? Bueno, pues subimos este punto al horizonte. Pues venga. Claro, la traza de C coincide con la traza de D. Claro, con esta de aquí atrás, pero no sabemos dónde está la traza, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de una forma rapidísima y facilísima. Bueno, subimos la fuga de C mediante una línea vertical, siempre al horizonte, las fugas siempre al horizonte, y obtenemos aquí arriba ya su fuga. Podemos nombrar aquí fuga de C, y aquí abajo teníamos la fuga de estas dos, porque siguen en la misma dirección, fuga de A y fuga de B. Fuga de A coincidente con fuga de B, ¿vale? Bueno, fijaros que la fuga de C queda aquí, su traza queda aquí, como veis, la traza de C queda aquí, solo hay que unirlo. Entonces era lo que decía antes, el cono de 60 está bien en planta, pero aquí nadie se cree que esto sea de 90 grados en la perspectiva, no lo parece, ¿no? O sea, el ojo le cuesta ver mucho que este ángulo, podéis colocarlo en la cámara como queráis, hombre, si yo me acercara mucho, pues se aproximaría cada vez, tendría más distorsión, ¿no? Si lo viene en la cámara, ¿no? Bajo vuestra cámara, que es otra cámara distinta, pues desenfoca, ¿no? Pero en la que tengo yo aquí no desenfoca, y bueno, desenfoca poco, ¿no? Este ángulo tan pequeño, menor de 90, no se ve, el ojo no lo ve, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? A que la distancia esta es muy grande, y entonces me sale fuera del cono, de ese cono de 60 grados. Vale. No sé si se entiende lo del cono. Lo del cono sería esto. Bueno, este cono no es de 60, pero nos puede dar una idea, que realmente para que la figura salga real, pues el punto de vista lo tengo que poner en este cono, ¿vale? Entonces, vale, en planta funciona, pero he puesto el horizonte tan alto que la figura me sale fuera del cono, ¿entendéis? O sea, lo he colocado aquí el cono y entonces la figura me sale fuera, y por tanto, si me sale fuera, pues va a salir como sale aquí, algo distorsionada, ¿vale? Bueno, vamos a terminar. Fijaros, yo no sé dónde está la traza de esta línea, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Alguien se acuerda? Pues alineo este punto, lo voy a llamar punto S, alineo el punto S con V, y fijaros que su perspectiva, si hago esta recta, su perspectiva en el cuadro
queda aquí. Por tanto, solo tengo que proyectar ese punto con una vertical sobre esta línea y ya tengo el punto en perspectiva, ¿vale? Entonces este punto es su perspectiva S', y arriba, al hacer una vertical, tengo ya su posición exacta. Vamos a ver que eso es cierto. Fijaros, levanto una vertical. Se va a apagar la cámara. La cámara, sabe. Bueno, entonces levanto una línea vertical y fijaros que ese es el punto. Esta es la perspectiva del punto. S', podría poner segunda, o mejor pongo aquí segunda. Bueno, fijaros que esto es cierto por lo siguiente. Es esto en el espacio. Si yo cojo esto y de repente quiero saber dónde está este punto, lo que tengo es que alinear este punto con el punto de vista. Y fijaros que corta aquí. Fijáis que visto desde arriba es este punto. Entonces solo tengo que subirlo ahí arriba, se acabó. Ese es el fundamento espacial, ¿se ve? Entonces hay que entender esto en el espacio, que si no lo vemos en el espacio lo tenemos difícil. Entonces fijaros, repito, el punto este, su perspectiva está sobre esta línea, ¿no? Entonces si alineo este punto con V, fijaros que corta aquí. Pero eso visto en planta es en realidad este punto. Entonces no tengo más que hacer una vertical y tengo el punto, que realmente pues vemos que es este, ¿vale? Este de aquí. También podría, como es este, ya sabemos que es este, y por tanto la figura en perspectiva, el cuadrilátero en perspectiva, lo vamos a dibujar ya, pues viene la línea por aquí, aunque sea mano alzada, y viene ahora hasta la fuga, ya que esta es paralela a esta, y va esta fuga. Habría que ponerlo discontinuo también este, pero bueno, vamos a ponerlo continuo, es igual, ¿vale? Bueno, fijaros que es este punto, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que si cogéis un hilo y una aguja y alineáis este punto con este, necesariamente la perspectiva de este punto es este porque está alineado con V. O sea, la intersección del rayo visual con este acetato es este punto. O sea que esto ya podemos decir que es la perspectiva S', ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hemos hecho en planta. Lo obtenemos aquí, lo subimos aquí y ya tenemos arriba la perspectiva de ese punto. Y por tanto, como estas dos líneas son paralelas, van a la misma fuga F sub C, ya puedo trazar ahí el cuadrilátero. Bueno, ya tengo el rectángulo completo, ¿vale? Eso quiere decir que si prolongo esta línea, tendría allí detrás la traza, que lógicamente si prolongo esta también tendría la traza, y estos dos puntos, las dos trazas estarían alineadas en una vertical, ¿no? ¿Vale? Bueno, tenemos ya la figura, ya solo nos queda hacer este detalle. Entonces, fijaros que esto puedo representar el alzado aquí o lo puedo representar aquí. Recordad que la forma de dar estas figuras era plata y alzado, ¿no? Es la forma de obtener verdaderas formas de piezas. Entonces, aquí no me interfiere. Si coloco esta vista, podría ser simplemente un prisma, ¿no? Un prisma recto, con base no de trapecio, ¿no? Entonces, voy a colocar la vista, la puedo colocar aquí o la puedo colocar aquí, si prefiero, ¿no? La voy a colocar aquí. Aquí no me interfiere en el dibujo, ¿vale? Entonces, como esto ya lo he prolongado, hago una línea paralela a esta, a la línea D. Haced que no corte a la línea de tierra, que no interfiera con la línea de tierra, y dibujad aquí, por ejemplo, ya el alzado de esa pieza. Vamos a dibujar, a ver, que no está muy bien hecha esta línea. Vamos a dibujar el alzado, recordad, línea paralela, línea perpendicular, viene por aquí, y ahora lo que habrá que hacer es esta nueva vista, ¿vale? Esta vista aquí, en este alzado, ¿no? Para eso coloco ya esto aquí, lo calco, tal cual, y ya tengo la vista ahí en alzado, ¿de acuerdo? O sea que esta será una línea paralela, y esta será simétrica de esta. O sea que esta es la vista en alzado de la pieza, ¿vale? Y ahora ya, fijaros que hemos combinado otro sistema distinto. Tenemos la planta y alzado de una pieza. Yo puedo poner la línea de tierra a la altura que quiera, lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Entonces la pieza sería esta, vista desde arriba, proyectada ortogonalmente, y vista proyectada ortogonalmente sobre el alzado. Tenemos la planta, tenemos el alzado, me falta por poner
este punto y este punto, proyectarlo aquí mediante dos líneas, ¿no? Entonces los proyecto y ya tengo la figura en planta y en alzado. Entonces proyecto este punto y viene por aquí. Y proyecto ese otro punto, se supone que es simétrico, no lo parece mucho, pero bueno, y vendría por aquí. O sea que tengo la pieza ya en planta y alzado, ¿lo veis eso, no? Se ve, se entiende, sí. Fijaros que es simplemente poner aquí una línea, esta línea le llamamos, ¿alguien sabe cómo se llama esta línea? La línea de separación de las dos vistas. Línea de tierra, ¿vale? De acuerdo. Se ve, sí. Entonces tenemos visto desde arriba, planta, y visto frontalmente, alzado. Vale. Bueno, ¿para qué nos vale esto? Necesitamos saber cómo es la pieza en alzado. Si no, imposible, es como una casa. Si sabemos cómo es el tejado, podría ser esto un tejado de una casa. Pero no sabemos la forma que tiene la fachada, imposible saber cómo es la casa, ¿no? Entonces necesitamos construir ahora esto en la perspectiva. Y fijaros que esto tiene esta altura, podemos hacer primero el prisma completo y luego hacer ese detalle, ¿no?, del tejado. Vale. Bueno, pues vamos a hacer esto. Esta altura H la voy a colocar aquí en una vertical, con lo cual ya tendré rápidamente el prisma y se acabó el ejercicio, ¿no? Entonces, hago aquí la vertical y con el compás paso esa medida, ¿vale? O sea que cojo aquí en la vertical, cojo la medida. O sea, lo único que voy a hacer, tenemos aquí el alzado de la pieza, ¿no? Eso lo veis, ¿no? Bueno, si tenemos aquí el alzado de la pieza, lo único que tengo que coger es la altura de la pieza, colocarla siempre en la traza de la línea. Entonces eso lo cojo con el compás, cojo aquí con el compás esa altura, o lo mido con la regla, y la coloco aquí. Con lo cual ya tengo esta altura, la proyecto y se acabó. Y ya tengo ahí el prisma donde entra la pieza, ¿no? Entonces fijaros, uno con este punto, uno con el de allá, con aquella fuga, ¿vale? Y levanto por aquí verticales y ya tengo el prisma. O sea, levanto aquí una vertical, en cada una de las esquinas hay que levantar una vertical y ya está, ¿vale? Y levanto aquí otra vertical y ya tengo ahí construido el prisma. Entonces, fijaros, esta línea corta aquí, ¿vale? Pues uniré este punto con F sub A y lo mismo, esta corta aquí, uniré con F sub C y ya tengo ahí la posición del prisma. Vale, ¿entendéis que esta es la caja que inscribe a esta figura, ¿no? Porque en realidad he hecho la caja completa, ¿no? ¿Lo veis, no? ¿Desde que has dibujado eso? ¿Eh? Es fija. O sea, has dibujado eso Sí. y ya no te dice nada. Pero tú esto de la altura lo entendiste, que Sí, cojo. o sea, sí, eso sí, pero es que de repente has hecho ahí un dibujo, has tirado líneas y yo... Fíjate, mira, este punto hago una línea, como esta línea es paralela a la base, No, ese no, cuando has calcado... cuando he hecho esto. Eso, desde ahí, Pero tú entendiste por qué hice esto. no. A ver, esto es la pieza en planta y en alzado, nada más, las dos proyecciones. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes que este sistema, que esta pieza en estos dos planos proyectados son planta y alzado? O sea, vale. Vale, solo es eso. O sea, esta pieza vista desde arriba es así, tal cual, ¿no? Vista desde arriba, es así, ¿no? No es como esa. Vista desde arriba es... Y vista frontalmente ves que es así también, ¿no? Son las dos vistas, nada más. Es el sistema que utilizamos siempre, planta y alzado. Vale, ¿ves que esas son las dos vistas? Sí. Sí, lo veo. Bueno, pues ya está. Ah, Bueno, pues lo que necesitamos es saber la altura y nos lo da el alzado, ¿o no? sí, claro, pero yo para hacer eso necesito la pieza, ¿no? Claro, claro. Sin la pieza no puedes dibujarla. A no ser que yo te diga la altura es tanto. Bueno, entonces la altura la tienes aquí, la colocas aquí y ya está. Fugas
fugas, punto final. Porque aquí, en el momento en que fuga levantas otra vertical, ya tienes este punto. En el momento en que fuga levantas aquí la vertical, tienes este punto. Y así los 4 verticales, sí. Y nosotros sin la pieza, ¿cómo hacemos eso? A ver, es que yo os doy la pieza siempre en plata y alzado. Siempre la pieza la tengo que dar, si no, no lo podéis hacer. Si no sabemos cómo es la pieza, ¿Cómo yo sé la altura de la pieza? bueno, yo ahí la hacéis a mano, a ojo y como queráis, porque no la tenéis, pero yo la tengo y yo la hago tal cual. Pero yo si os doy la pieza, pues entonces la hacéis tal cual también. Vale. Bueno, pues lo que hay que entender siempre es que las vistas en planta y alzado es lo que necesitamos, porque yo este cono visto desde arriba es una circunferencia con su vértice, pero si a mí no me da la altura, yo no sé cómo es el cono. Entonces, si a mí me ponen aquí la altura y me dicen, no, es que la altura es el alzado, viene dado en el alzado, esa es la altura. Necesito esas 2 vistas, ¿no? Siempre vamos a trabajar a partir de 2 vistas, ¿no? Porque si no, yo no sé cómo es la pieza. Si yo te digo, hazme este cono y te doy la circunferencia, ¿tú qué sabes qué figura es? ¿Me entiendes? Sí, sí, es que me había yo inesperado que hicieras eso. ¿Eh? O sea, ahora lo veo, pero es que en el momento que has hecho... Vale. Bueno, ¿entendéis entonces cómo obtenemos esta caja? ¿Cómo obtenemos las alturas? A partir de la traza ponemos la altura real y fugamos. Dime. ¿Puedes volver a repetir la parte de la base? Esto, No, la de arriba. esto. Sí. O sea, esta base. La base de la pieza. La que está dibujada encima. Ah, la de encima. Entre la línea de tierra y la de horizonte, que la tienes encima de la figura. O sea, esta que viene por aquí. O esta. No sé, la que hiciste justo aquí, a la derecha de la figura. O sea, aquí hay 2 caras, 2 bases. La que hice al principio, el rectángulo este, Sí. que se ve como trapezoide, o este otro, ¿no? Entonces, ¿a cuál te refieres? ¿A la de arriba o a la de abajo? La que es el trapecio. Los 2 son trapecios. Si puedes explicar. Perdón, los 2 son trapezoides. Se refiere a la vista. Esto, Sí. esto. Sí. A ver, esto es simplemente la figura vista desde arriba, que es la planta, tal cual es, en verdadera forma, y el alzado, tal cual es. Sí. Nada más. Pero ¿cómo la pasas? Ah, ¿cómo la paso aquí? Claro. Todavía no lo he pasado la altura solo, he hecho el prisma. Ah, vale. Ahora para pasarlo necesito esta medida. Vale. Bueno, y esta medida, si os fijáis, pues es esta línea que tiene aquí su traza, ¿no? Y es esta línea que prolongada tiene aquí su traza. Entonces lo único que tendré es que representar esas 2 líneas aquí y ya la tengo, ¿vale? ¿Y esas líneas de dónde salen? Esta línea es esta que ves aquí. ¿Existe o no existe? Entonces, fijaros, si prolongo esta línea, corta aquí. Si prolongo esta línea, corta aquí. Represento estas 2 líneas, las subo y ya tengo este punto y este una vez que las suba. Con lo cual ya puedo trazar la pieza al completo. ¿Vale? Entonces, fijaros, esta línea viene por aquí. Tiene aquí su traza. ¿Todo el mundo ve eso? Sí. Bueno, pues subo ese punto. Subo este punto aquí. Y ahora, como es paralela a esta de aquí, basta con que fugue hacia F sub A. Por tanto, solo tendré que hacer aquí otra vertical. Y al hacer esta vertical, ya obtengo este punto. Y en consecuencia ya tengo aquí la inclinación de esta cara. ¿Me entendéis? O sea que lo único que hice fue esto en planta. Tengo este punto, levanto vertical y tengo la inclinación. Si hago ahora esta línea, pues lo mismo. Esta línea tiene aquí la traza. La traza la subo a la línea de tierra. Esta línea va hacia F sub A, entonces va hacia F sub A porque es paralela a esta, entonces también va hacia F sub A y corta aquí, ¿no? Entonces aquí hago otra línea vertical y si tengo aquí la línea vertical, pues ya sé que esa línea con inclinación viene por aquí. Con lo cual ya tengo esto en perspectiva, ¿no? Tengo esta figura, este trapecio en perspectiva aquí, ¿no? ¿Se ve? Bueno, pues ahora fugo y ya la tengo completa la pieza. Entonces, si fugo hacia F sub A, me queda aquí. Si fugo hacia F sub A o F sub B, me queda aquí. Y ahora si uno este punto con este, me queda aquí. Ahora sí que está ya la pieza completa, ¿vale? Esto es lo que se ve, ¿no? Vale. O sea que lo único que hay es que tomar las referencias aquí abajo para ver la pieza por donde va quedando, ¿vale? Podríamos oscurecer un poco para ver bien dónde está la pieza. Entonces tendríamos, por ejemplo, esta cara.
Tendríamos luego esta de aquí, vamos a darle algo de sombra para que se distinga y no se confunda con el prisma que utilicé. Y podríamos pues difuminar para fundir un poco ese tono. Entonces tenemos esta cara superior, tenemos esta otra cara aquí vertical. Vale. Y por último tenemos esta que sombrea un poco la base y se acabó. Vale, y se ve que esa es la pieza, sí. Entonces, la clave es simplemente, primero saber aquí cómo es la pieza en el alzado para coger su altura, colocarla a partir de la traza, fugar, y ahora para saber dónde queda este punto y este necesitamos prolongar esta línea y esta. La subimos aquí, fugamos, levantamos verticales, corta aquí, ya tenemos aquí esa figura que en realidad es un trapecio, pero en la perspectiva es un trapezoide, ¿no? Aquí detrás tendría esta línea, aquí tiene esta, y ya tenemos la pieza al completo. He marcado las líneas que se ven detrás, apenas las marco ya, y podríamos darle contraste para que se viera un poco mejor, ¿no? Pues por ejemplo esta cara más oscura, etc. Vale. Pues eso sería tal y como se vería la pieza bajo este punto de vista, esta distancia, o sea que podríamos ahora calcarla tal cual y verificar que efectivamente es así la pieza. Entonces la pieza, si nos fijamos, viene por aquí y ahora lo vamos a entender en el espacio. Entonces tenemos este punto, marcamos esta línea, tenemos este punto, marcamos esta línea y tenemos ya esto. Bueno, pues esta sería el objeto tal cual lo ve el Señor. Quiere decir que si realmente lo colocamos aquí, ya que el vértice está tocando ahí, y el punto de vista lo colocamos a la altura del horizonte a partir de este punto, pues este Señor, y podríais verificarlo, si colocáis aquí la pieza y colocáis el punto de vista exactamente aquí, veréis exactamente esa pieza, ¿vale? Y ese es el fundamento de la geometría de la cónica, de la perspectiva cónica. O sea que colocando ahí el punto de vista podéis ver ahí la pieza ya con total exactitud, ¿vale? O sea que la pieza está aquí colocada. La altura del punto de vista es la del horizonte, o sea que está aquí exactamente. Donde yo tengo la punta del dedo, colocáis ahí el ojo y veréis que todos estos puntos de la figura están alineados con la posición real de los puntos de los vértices de la pieza, ¿vale? O sea que esa pieza realmente, claro, ahora lo estáis viendo bajo la perspectiva de la cámara, pero es que si os colocáis aquí la vais a ver tal cual, o sea, vais a ver que esto es un calco, o sea que si dibujarais lo que veis, lo dibujaríais ahí. Y eso es matemático, al margen de la forma de vuestro ojo, con su curva en la retina, eso no tiene nada que ver, o sea, vosotros dibujáis desde el punto de vista los puntos de intersección de los rayos visuales y os da esta pieza, ¿vale? Que no sea real porque el cono pues excedía lo que es la pieza, bueno, pues la pieza excedía lo que es el cono, vale, no es real, pero es perspectiva matemática, o sea, es dibujar lo que veis detrás, y eso es la perspectiva cónica, que aquí la pongo ya frontal para que se vea en verdadera forma, como está aquí, ¿no? O sea que ese sería ya el resultado final. Ahora podríamos, si quisiéramos, pues calcular sus sombras, pero bueno, yo creo que por hoy ya llegaría, ¿no? Pero vamos, que podríamos ya empezar a hacer cálculos más interesantes sobre esto, saber la pendiente de esos planos. Las perspectivas tienen una característica que es la restitución, que significa que de la perspectiva yo puedo, de esta perspectiva o de cualquiera, yo puedo obtener las medidas y las características de la pieza real, los ángulos, todo. O sea, es una de las características de todos los sistemas de representación. O sea, yo puedo coger fijaros que esto podría ser una foto de esto, ¿no? Si fuera más real, ¿no? Pero bueno, las líneas. Yo puedo hacer una foto y sacar los datos de la foto con total exactitud, una exactitud matemática, ¿no? Eso se hace, por ejemplo, en fotogrametría. Se fotografían montañas y a partir de las fotos se sacan las montañas tal cual, los relieves perfectos, ¿no? Bueno, pues eso lo podríamos hacer con esto, que es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, con esto, ahora en dibujo técnico, el dibujo técnico me exige algunas cosas, por ejemplo, esto es simétrico, pues las simetrías me exige que las figuras simétricas que lleven aquí un eje de simetría, que ponemos con segmentos discontinuos, aquí también, ya esto ya es dibujo técnico, aquí como también hay simetría, marco otro eje de simetría, y entonces ya la pieza
técnicamente quedaría bien representada en planta y alzado, marcando aquí los dos segmentos también de la línea de tierra, ¿no? La pieza está completa ya, vale. ¿Te importa si hago una foto al folio? Si yo también te voy a hacer. La foto te lo podéis llevar esto. Ya, pues, Solo hay uno.